Cuando pensamos en la ira, solemos asociarla con emociones humanas, con emociones negativas como el enojo o la venganza. Sin embargo, en la Biblia, la ira de Dios no es un arrebato impulsivo ni una reacción descontrolada. Más bien, es una expresión de su amor. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Entonces, quédate conmigo y estamos iniciando el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola, ¿cómo estás? En esta lección exploraremos cómo la ira divina no contradice el carácter amoroso de Dios, sino que es una manifestación de su compromiso con la redención de la humanidad. Es decir, Dios se enoja no porque sea caprichoso, sino porque el pecado destruye a sus hijos y corrompe su creación. Dios como nuestro Padre, Dios como nuestro dueño y Señor, enciende su ira cuando nos involucramos con el pecado. A través de la historia bíblica, desde el diluvio hasta la cruz, encontramos evidencias de cómo la ira de Dios siempre busca restaurar y nunca lastimar. Te recomiendo que inicies esta clase allí en tu grupo haciendo un ejercicio mental. Opinen todos sobre la ira. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Puede acaso el ser humano airarse sin pecar? Luego de haber escuchado algunas respuestas, vayamos juntos a nuestra primera sección. La Biblia nos muestra un patrón que se ha repetido generación tras generación y quizá también se haya repetido en tu vida. Hoy quiero hablarte sobre el ciclo del pecado, o llamado también el ciclo de la ira de Dios. Un patrón que aparece en la historia de Israel, pero también, como ya lo dijimos, puede ser un ejemplo de lo que hayamos pasado en nuestras vidas. La lección nos muestra por lo menos una secuencia de 6 situaciones, de 6 circunstancias que pasaba el pueblo de Dios. Un ciclo de eventos que se repetía una y otra vez. ¿Quieres conocerla? Bueno, número 1. El pueblo de Dios se rebelaba contra Dios y empezaba a hacer lo malo. Se olvidaba de su Creador, se olvidaba de quién era Dios y comenzaba a seguir sus propios caminos. Número 2. Dios, por supuesto, se airaba y en su justicia retiraba su protección, no porque Dios dejara de amarlos, sino porque ellos elegían apartarse de Él. Número 3. El pueblo, por supuesto, sufría las consecuencias de su separación y sus enemigos los oprimían, vivían en angustia, sufrían en carne propia el dolor de alejarse de Dios. Número 4. Entonces, el pueblo clamaba a Dios en su desesperación. Se acordaban de ese Dios que habían abandonado y le pedían ayuda. Número 5. Dios en su misericordia los rescataba. Enviaba jueces, líderes, profetas y les daba una segunda oportunidad. Tercera o cuarta o quinta. Y número 6. El pueblo de Dios servía a Dios, pero solo por un tiempo. Luego, cuando se sentían cómodos, cuando se sentían bendecidos, volvían a alejarse de Él y todo comenzaba de nuevo. Es un ciclo doloroso. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Dios nunca se cansó de amarlos. Nunca los rechazó. Salmo 78:38 nos dice: pero Él, misericordioso, hablando de Dios, perdonaba la maldad y no los destruía. Una y otra vez contuvo su enojo y no despertó todo su furor. Qué increíble es nuestro Dios. Él tenía razones para destruirlos, pero tuvo compasión. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Sabes, amigo,
Puede ser que hoy estemos sumergidos en el ciclo del pecado, el círculo vicioso de nuestras malas decisiones. Nos alejamos de Dios. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Él. Nos distraemos con las cosas del mundo. Caemos en los hábitos que sabemos que nos lastiman. Y cuando todo se derrumba, entonces buscamos a Dios. Si esta es tu situación, tú puedes romper ese ciclo en tu vida, pero con el poder de Dios. Dios no quiere que solo lo busques cuando estás en problemas. Dios quiere una relación real contigo. No esperes a que venga el dolor para buscarlo. Hoy es el día de romper las cadenas que el enemigo te puso. Cuando escuchamos la frase "la ira de Dios", muchos imaginan destrucción, fuego cayendo del cielo, castigos severos, entre otras cosas. Pero, ¿cómo es la ira de Dios? Primero, tienes que saber que la ira de Dios tiene algunas características y te las voy a mencionar. Número 1, la ira de Dios es lenta. 2, la ira de Dios es justa. Tercero, la ira de Dios es compasiva. Y cuarto, la ira de Dios puede ser irremediable. La historia de Jonás, ¿la recuerdas? Esa historia nos muestra que la ira de Dios es lenta. La historia de Jesús entrando al templo y sacando a los mercaderes de ese lugar, porque habían hecho del templo un mercado, nos muestra que la ira de Dios es justa. La historia del pueblo de Israel siendo perdonado una y otras veces nos muestra que la ira de Dios es compasiva. Y lo que pasó con el diluvio, con Sodoma y Gomorra y con el pueblo de Israel cuando fue llevado al exilio, nos muestra que la ira de Dios puede ser irremediable. El mensaje para ti es el siguiente: no abuses de la misericordia de Dios. No ignores las advertencias que Él te hace. No postergues tu decisión de seguirlo. Si hoy sientes que Dios te está llamando, no lo ignores. ¿Su amor es más grande que su ira? Sí, pero no podemos jugar con su gracia.